Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en esta presentación de la tesis de maestría que lleva por título El río Llanosuena, memoria y percepción en torno a la transformación del río Papalotla. Esta tesis se conforma de 4 capítulos. En el primero abordo las características del río Papalotla. En el segundo hago un estudio sobre cómo han sido los usos sociales que ha tenido este río y cuáles son los usos que tiene desde el pasado hasta la actualidad. En el capítulo 3, titulado Percepción del río Papalotla, abordo cuál ha sido la percepción de manera intergeneracional sobre este río. El 4 se titula Memoria en torno al río Papalotla y al final están las conclusiones. Los objetivos que persiguió esta investigación fueron determinar de manera general cuál ha sido la relevancia histórica de este río a partir de un estudio sobre la memoria que se conserva de él. También se pretendió describir cuál ha sido la percepción de este paisaje antes de su contaminación y a partir de su transformación, así como identificar específicamente cuáles han sido las transformaciones del río para analizar los cambios individuales e intergeneracionales de percepción y construcción de la memoria colectiva. La hipótesis general fue que los procesos de transformación del paisaje estaban entrelazados con un cambio en las relaciones sociales y en la percepción sobre el río Papalotla. Ambas transformaciones se podían estudiar a partir de la percepción sobre el río y se podían observar sobre un estudio de la memoria, cómo había sido individual y de manera intergeneracional. Para introducir sobre dónde se ubica este río, se ubica al oriente del Estado de México. Es un río que nace en la Sierra Nevada y desemboca en el lago de Texcoco, en lo que actualmente es el lago Nahuel Pasa por los municipios de Tepetlaustoc, Texcoco, Chiautla, Papalotla, Tezoyuca y Atenco. Actualmente estos son municipios que se encuentran urbanizados, el más urbanizado y en donde hay un mayor número de poblaciones en Texcoco, seguido de Atenco y Tezoyuca, y después está Tepetlaustoc y Chiautla, son municipios más pequeños en cuanto a población. Y finalmente está Papalotla, que es el más pequeño en cuanto a extensión territorial y también en cuanto a población. En los municipios en los que se concentra este estudio son en Papalotla, se hicieron recorridos por un tramo del río que se ubica en Tepetlaustoc y a un tramo que está en Chiautla. El cauce del río es el que vemos en este mapa. Como se puede observar, nace en la parte de la sierra, que es en donde se ubica todos estos afluentes de agua, colinda con partes urbanizadas de lo que son las localidades por las que pasa y también por partes en las que la urbanización no ha sido tan fuerte como en otras. Em, este río tuvo una relevancia histórica debido a que pertenece a la cuenca del Valle de México y si recordamos cómo en la construcción de esta historia nacional, la cuenca del Valle ha sido muy utilizada como para generar discursos de identidad nacional. Ha sido una cuenca también en la que se han desarrollado civilizaciones de gran envergadura y este río, al ser un río tributario de la cuenca del lago de Texcoco, pues ha sido relevante en su representación cartográfica. Esto resulta importante para esta investigación porque lo que se encontró al hacer un estudio dentro de la comunidad fue que muchas de las personas jamás habían visto una representación cartográfica del río. Entonces, hablar de que tuvo una relevancia tal que fue representado cartográficamente desde época prehispánica y los mapas que se encontraron que son de la época novohispana, pues habla también de esta memoria documental que se conserva, pero que en el municipio no es conocida por los habitantes y que coadyuva un poco al estado de deterioro ambiental en el que actualmente se encuentra este río. En el capítulo 2, que lleva por título Seguir la corriente, recorridos por el río Papalotla en el tiempo, el objetivo principal era abordar cuáles han sido los usos sociales de este río a través de observaciones y de entrevistas.
lo que encontré fue que los usos estaban asociados al juego, que estaban asociados a lavar y regar, que eran las actividades principales que se daban en este río, y que también había un uso muy asociado y una vinculación al río asociada de las personas sobre el río el riesgo que representaba el río para su vida cotidiana. En algunos momentos había inundaciones y eso hacía que la gente tuviera cierto estilo de vida en torno al río. Em, pero también había riesgos para este río, como paulatinamente fue dándose su transformación y pasó de ser un río que representaba un riesgo para las personas a ser un río en riesgo por el nivel de contaminación en el que estaba. Y finalmente hago unas vistas sobre cómo es el río Papalotla en la actualidad. Sobre el uso social del lavar, se encontró que este uso estaba asociado a las mujeres. Las mujeres eran quienes desempeñaban esta actividad. Lo hacían generalmente por las mañanas y consistía en lavar sobre una losa de piedra, utilizar jabón de lo que vendían los productores locales y también ellas se encargaban de bañar a los niños que estaban en edad infantil. Y esto se hacía principalmente en el río, pero también se hacía sobre algunos canales de riego y también en los pozos de agua que había alrededor del municipio. Otro de los usos sociales muy relevantes fue el del riego. Si bien el tramo que pasa por el municipio de Papalotla es corto, el río en general pues era muy utilizado para el riego. En Papalotla son pocos los campesinos que utilizaban esta agua, la mayoría lo cultivaban a partir de agua pluvial, pero sí hubo una fuerte influencia del río en el riego y en las prácticas agrícolas del municipio de Papalotla. Lo que vemos aquí es un mapa de las compuertas que había en el río Papalotla. Estas compuertas servían para apresar el agua y luego liberarla, y que era la forma en la que se hacía esta repartición sobre el uso em, del agua del río. También se hacía por tandeos, entonces había que dividirla, los tiempos que se utilizaba en cada uno de los municipios, de los municipios. Eran alrededor de 21 los pueblos que se beneficiaban de este sistema de riego. Los recorridos que se hicieron fueron recorridos de campo a partir de distintos medios de transporte, principalmente bicicleta. También se hicieron recorridos a caballo, en automóvil, porque lo que se pretendía era ver y observar cómo cambiaba lo que se observaba dependiendo del tipo de transporte que se utilizaba. En épocas del siglo XX, la mayoría de las personas transitaba por el río Papalotla y por sus riberas de manera, eh, pues caminando a pie, pero conforme fue pasando el tiempo, la urbanización creció y también con ello los medios de transporte. Actualmente se utiliza automóvil, se utilizan transportes públicos como camiones, y lo que se observa utilizando cada uno de estos medios de transporte es diferente. Hay partes del río que son inaccesibles en vehículos motorizados, y hay otras partes que son más accesibles, por ejemplo, a caballo, ¿no? Por el tipo de terreno que hay en los tramos de las riberas. Em, las localidades que yo recorrí fueron las de Tepetlaustoc, em, la de Jolalpan, que también pertenece al municipio de Tepetlaustoc, Papalotla, que por ser muy chiquito, básicamente la cabecera municipal abarca todo el municipio, las comunidades de Tepetitlán, Ixquitlán y Tlaltecahuacán, que se ubican en el municipio de Chiautla. En el mapa se identifican en color naranja los agentes contaminantes industriales, que son una granja que se dedica a la producción animal de manera industrial, y la fábrica de papel, que fue el primer detonante como de la contaminación industrial en la década de los 80, y que fue a partir de donde la gente ubica que la contaminación inició de manera eh, industrial como tal, y que bueno, desencadenó un proceso de contaminación posterior a partir de la descarga de aguas residuales domésticas. En estos recorridos por el río Papalotla, observé cuáles eran
los elementos actuales que constituyen a este río, lo que vemos es que conserva todavía una gran parte vegetal. En las riberas del río Papalotla es en donde se ubica la mayor densidad de arbolado de todo el municipio de Papalotla. Entonces, a pesar del estado de contaminación en el que se encuentra, es como em, en donde hay mayor vegetación dentro de esta área que se recorrió. En la fotografía anterior veíamos el cauce al inicio del recorrido. Esta fotografía que vemos ahora es un crecimiento del cauce atípico que se dio en el mes de agosto del 2020 y que causó gran emoción entre las personas que hacía mucho tiempo no veían que fluyera tanta agua por el río Papalotla. Lo que vemos acá es una afluencia de agua que proviene principalmente de lluvia, aunque lo normal es que el cauce provenga de las aguas residuales. En esta fotografía que vemos ahora es en donde se puede observar, aquí está en la parte trasera del cauce, se ve que el río está prácticamente seco. Eh, Este es la descarga de agua residual doméstica del municipio de Papalotla y es a partir de donde corre el agua. En la mayor parte de la observación que se hizo sobre este río se encontró, como ya les comentaba, que el agua en realidad proviene de estas descargas de agua residual que em, van sin un tratamiento adecuado porque todas tienen un olor muy desagradable, también tienen color, el color café, color marrón y verde muy oscuro. En esta fotografía que vemos ahora se observa cómo está el río también contaminado por las descargas que hacen los productores ganaderos del municipio de Tepelausto. Se ve ahí la sangre de los animales que matan para la venta de carne. Otra de los elementos que se observaron fueron los vestigios de la infraestructura hidráulica que había en torno a este río, como los puentes y las presas. En la fotografía lo que apreciamos es el puente de Santa Ana, que se ubica en el municipio de Chiautla y que data de 1846. Después, en el capítulo número 3, abordo ya lo que es la percepción del río Papalotla a través de las actividades que se desarrollaban en este río. Retomo los postulados de Tim Ingold sobre cómo se da la percepción directa y cómo esta percepción se da a partir de las actividades en las que los seres humanos se involucran. Se encontró, como ya se había visto, que los usos que se daban en el pasado a este río tenían que ver con lavar, con nadar, con bañarse y con el cultivo de la tierra. Estas actividades se retomaron, pero ahora para estudiar específicamente cómo eso permitía un involucramiento de las personas para generar esta percepción directa de la que habla Tim Ingold. Sobre el lavar, lo que se encontró es que las mujeres se vinculaban principalmente a partir de esta actividad del lavado. Y esta actividad lo que les permitía percibir era tanto las efectividades del agua, que eran para lavar, porque era un cauce muy amplio que les facilitaba el lavado, porque si no era en el río tenían que lavar en sus casas con agua que se extraía de pozos y que era muy difícil de repente extraer las cantidades de agua necesarias para lavar. Entonces la efectividad que presentaba el río Papalotla era una aparente comodidad respecto a lavar dentro de sus domicilios. La vinculación para los hombres fue más desde el cultivo y desde la comprensión de los ciclos de vida, tanto de lo que cultivaban como de los animales, como de la lluvia, y todo eso, todos esos ciclos de vida son concurrentes en su percepción sobre este paisaje. Para las mujeres, por ejemplo, desde el lavado había también un conocimiento sobre cuestiones meteorológicas, sobre en qué momento llovía, sobre qué lluvia podía ser más peligrosa que otra, porque entre más abundante fuera, pues era un riesgo de que se inundaran.
etcétera. Entonces, estas actividades en las que se vincularon las personas les permitían tener una percepción de todos esos elementos del ambiente y del paisaje. Se encontró también que para las personas en edad infantil, los niños, las niñas, esta vinculación con el ambiente y con el paisaje del río Papalotla se daba principalmente a través del juego. En el juego ellos percibían como qué efectividad les presentaba el río para la diversión y también el nadar, que estaba muy asociado al juego porque era una actividad de entretenimiento, y nadar tiene que ver también con el desarrollo de capacidades que se tienen para percibir. Es decir, si un niño tenía mejores habilidades de nado que otro, efectivamente iba a tener una vinculación mayor con el río porque podía recorrer contornos, profundidades, sentir el agua de otra manera diferente a alguien que no desarrollaba estas capacidades. Sin embargo, lo que planteo en mi tesis es que ninguna de las percepciones es más importante o más relevante que otra, sino que son diferentes en función de las actividades que se desarrollan dentro de, el río Papalotla. Estas actividades, aunque Tim Ingold dice que uno se puede involucrar en la actividad y que es a partir de cómo el ambiente ofrece una efectividad, es que uno puede percibirla, lo que yo encontré es que sí hay distinciones en las actividades que las personas desarrollan dependiendo de estas construcciones sociales de género. Las mujeres lavan, los hombres siembran, y que también hay diferencias en las actividades en las que se involucran por la edad que tienen. Los niños se involucran más en nadar, las mujeres en edad adulta se involucran en otro tipo de actividades y entonces esto genera también determinada vinculación con el río y que lo que se perciba sea más sobre un elemento que sobre otro. Sobre la percepción que tienen los jóvenes, fue interesante ver que si bien los jóvenes no pudieron ni lavar, ni nadar, ni bañarse en el río Papalotla, tenían una percepción vinculada a sus recuerdos de infancia. Principalmente hubo 2 casos en que los entrevistados acudían a las inmediaciones de las riberas del río Papalotla a jugar, porque esto les permitía tener un espacio más amplio para llevar a cabo esta actividad en contraposición con lo que podían realizar dentro del espacio doméstico de sus casas. Entonces se encontró que aunque ellos ya no podían percibir las mismas efectividades de un río limpio, percibían efectividades del paisaje a partir de lo que les ofrecía en un contexto en el que pues se ha mantenido también como los terrenos amplios, en un contexto asociado a el juego. Las riberas del río Papaloza permitían entonces jugar y desempeñar esta actividad ahí. Otra de las cuestiones que se encontraron es que en las inmediaciones del río Papalotla se llevan a cabo actividades asociadas al deporte, como salir a caminar y a correr. Y principalmente para los jóvenes esta ha sido la actividad mediante la que se vinculan con este paisaje. Lo que vemos en la fotografía es una vista desde el Cerro de las Promesas, que es como el destino hacia el que la gente va a correr por las riberas del río Papalotla y llegan hasta el Cerro de las Promesas. Entonces, lo que vemos es que si bien hay una construcción de paisaje acotada hacia las riberas del río Papalotla, se va ampliando en función de la actividad que desarrollan, que son estos desplazamientos por el paisaje, que no tienen el mero objetivo de ir de un punto A un punto B, sino que detonan la observación, la contemplación y la habitación de ese paisaje. Hubo un caso atípico entre los jóvenes, que fue uno de ellos que se vinculaba al río mediante salir a cabalgar en su caballo. Si bien de entre los jóvenes entrevistados todos ellos habían tenido experiencias durante su infancia asociadas al río, este joven que se dedicaba a las cabalgatas resultó que no había tenido ninguna vinculación durante su etapa infantil, sino que la había tenido ya en la edad de la juventud a partir de salir a pasear a su caballo. Entonces, el tránsito por las riberas del río Papalotla ha sido la actividad principal mediante la que los jóvenes se vinculan, y
también a partir de la que perciben los riesgos en los que se encuentra el río Papalote. Lo que vemos acá es parte de la infraestructura hidráulica que era el puente Nezahualcóyotl. El río, el caudal del río era bastante ancho y vemos un subcanal, por llamarlo de alguna manera, que es en realidad el que se ha formado por el verdadero flujo que tiene en la actualidad este río, que es pues bastante menor del que tuvo en su época de mayor auge. Finalmente, en el capítulo 4 abordo cuál es la memoria que se ha construido en torno al río Papalotla y esta memoria colectiva. Lo que encontré fue que hay un pasado ideal, una memoria de un pasado muy ideal, muy asociada a los mayores, a los que vieron el río limpio, que esta transmisión de la memoria se hace desde ese ideal y se le hace a los jóvenes de esa manera. Por eso el apartado 4.2, que quieren decirnos del río, aborda cómo los jóvenes reciben esas memorias desde la idealización de un pasado que fue mejor que el presente. Está el apartado 4.3 que habla de la pérdida que nos enuncia, esta pérdida tanto del río como de una lucha que se hizo para evitar que se siguiera contaminando. Y finalmente en el apartado 4.4 abordo cuál es la memoria que tienen los jóvenes desde su propia experiencia, no a partir de lo que se les ha transmitido sobre el río Papalote. Lo que se encontró fue que sí, que para los mayores hay un recuerdo asociado a que fue muy lindo, a que anteriormente había mucho que se podía hacer en el río, que había muchas posibilidades que fueron cortadas a partir de que se contaminó por la instalación de fábrica de papel en el municipio de Tepetlaustoc en 1985. Hay constantes comparaciones en sus discursos sobre el pasado y sobre la actualidad para remarcar que el pasado fue mejor que como es actualmente el río. Pero también hay una memoria que desde los postulados de Paul Ricoeur y Elizabeth Jaylin yo la abordo, que es una memoria herida, una memoria de la que no se habla y es la memoria de la lucha. Cuando se le preguntó a los jóvenes sobre qué sabían, sobre si alguien se había opuesto a la fábrica de papel, la mayoría dijeron que no tenían conocimiento al respecto y la realidad es que hubo una organización que se encargó durante años de llevar a cabo solicitudes para que el río dejara de contaminarse, pero lo que encontré fue que las personas que participaron, al no haber obtenido el objetivo de esta lucha, que era que el río dejara de contaminarse, se desvincularon de ese grupo y que esto es un evento del que no se habla. Cuando le hablan a las siguientes generaciones sobre el río, les hablan de cómo fue, de lo lindo que era, de las posibilidades que había, pero no de que se intentó rescatarlo y tampoco de que esa lucha por el rescate se perdió. Entonces, lo que yo propongo es que hay un trauma en torno a esta pérdida y por eso esa es un recuerdo del que no se habla. Y como tal, hubo que, a partir de la investigación, detonar estos recuerdos para hacerlos parte de la investigación, pero en la memoria colectiva no está presente esta memoria de la lucha y en lo que desencadena es en que los jóvenes pues no tengan referentes sobre la lucha. Y finalmente se encontró que los jóvenes tienen una memoria asociada al río que no está siendo contemplada por los mayores. Incluso hubo mayores que en algún momento dijeron, bueno, ¿y los jóvenes qué van a saber si ellos no conocieron el río limpio? Entonces, esta preponderancia sobre la importancia del río limpio hace que se soslayen las memorias que los jóvenes tienen sobre sus experiencias en las inmediaciones del río Papalotla. Esto es particularmente relevante porque dentro de una construcción social, dentro de las visiones sociales que hay de esta problemática ambiental, los jóvenes son una población que está quedando como al margen de la opinión y de la discusión por creer que no tienen un conocimiento. Lo cierto es, como vemos en este fragmento del testimonio, Uriel reflexiona, si nosotros tuviéramos un fragmento de que este río realmente fue importante, quizá eso cambiaría nuestra forma de pensar. Él fue uno de los más críticos en decir, yo creo que yo soy parte de una de las últimas generaciones que pudieron ir a jugar porque hoy yo veo a niños que ya ni siquiera salen a jugar a los terrenos. Entonces,
Esta investigación permitió decir que es relevante que se retomen las memorias que los jóvenes tienen, porque para que una memoria pueda construirse de manera colectiva es necesario que haya una escucha. Si bien la escucha es mínima para los mayores, es casi nula para los jóvenes, porque a ellos nadie los está cuestionando, nadie les está preguntando, no se les está tomando en cuenta y sus memorias están siendo soslayadas. En ese sentido, las conclusiones de esta investigación fueron que sí, como Ingol lo plantea, la percepción es recíproca con las actividades que se desempeñan en el paisaje, pero no se puede dejar de lado que las actividades están marcadas por determinadas relaciones sociales que se dan. Así las mujeres, por más que quisieran desempeñar determinadas actividades, pues tenían roles que cumplir y de igual manera los hombres. Entonces no hay que perder de vista que la edad, que el contexto influyen en cuáles son las actividades que van a permitir que se involucren las personas con el paisaje. Eh, También existe una memoria herida respecto a la pérdida, no solo del río, sino a la pérdida de una lucha que no logró su objetivo, y esto hace que no haya referentes de lucha en la memoria colectiva y que haya una desvinculación con el río Papalote. Si bien la hipótesis de esta investigación fue que la contaminación había sido el principal causante de la desvinculación con el río Papalotla porque lo contaminó, lo que se encontró en la investigación es que en la memoria colectiva se tiene de esa manera, se piensa de esa manera, así se ha construido en encontrar que el responsable es la fábrica, pero en realidad se encontró con la investigación que la transformación del río no dependió única y exclusivamente de la contaminación, sino que fue multicausal a partir de una influencia de procesos de urbanización e industrialización en el Estado de México que hizo que esta desvinculación se diera por otros factores, no solo por la contaminación. La memoria que se transmite en torno al río es principalmente privada, no hay una transmisión pública, no hay conmemoraciones en torno al río. De hecho, dentro de los discursos hegemónicos provenientes de eh, el gobierno, por ejemplo, el río está pues mucho más que invisibilizado, es un tema del que no se habla y desde las propuestas de Svetan Todorov se habla precisamente que cuando no se toma en cuenta el ejemplo que nos deja el pasado, pues también es una forma de desvincularnos de la responsabilidad que tenemos sobre el presente y las problemáticas actuales. Y en tanto que es así, la memoria de los jóvenes está siendo soslayada y esto hace que la problemática vaya en aumento, porque la contaminación no ocurrió solo en los 80, sino que es un proceso eh, que sigue y que continúa y que probablemente mm, pues si no se sigue haciendo una activación de esta memoria, pues probablemente vaya a haber, eh, continúen las pérdidas en torno a este río Papalote. Agradezco mucho la atención y hasta ahí llega mi presentación.